El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación a esta hora con el doctor Ramiro Alatrista Muñiz. Él es especialista en Derecho Penal, analista político, con quien vamos a conversar sobre el momento que estamos viviendo. Problemas sociales a través de paros, movilizaciones de diferentes sectores que antes de repente no participaban en la lucha social del país. Esto parecería que incrementa el descontento de otros sectores que se mantenían siempre a la expectativa o que simplemente, como no les afectaba sus intereses, no reclamaban. Ahora vemos que el tema de los transportistas en sus diferentes niveles se manifiesta, el tema del agro tiene ya una protesta concreta, y cuando hablamos del agro hablamos de las diferentes especialidades, ¿no? de productores que tienen que ver con la economía nacional y la alimentación nacional del país. Doctor Alatrista, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado amigo, a tu disposición para conversar sobre estos temas de tanta trascendencia en nuestro país, más aún una situación complicada políticamente, y nuevamente con este tema de la COVID-19 y la crisis económica que se avecina. Bien. El factor que, digamos así, ha generado mucha expectativa y pocas soluciones son las reuniones descentralizadas que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, a más de 16, 17 lugares del interior del país, regiones, donde al margen de explicar o responder aspectos políticos, ha asumido diferentes compromisos de que ahora pues la gente le pasa, como se dice, la factura y le pide explicaciones y le pide soluciones. ¿Qué cree usted que está pasando con este estilo de gobernabilidad que tiene el actual gobierno a través de estas sesiones descentralizadas? Bueno, en primer lugar, siempre vamos a saludar que las autoridades del gobierno central puedan desplazarse hacia el interior del país para poder recoger los anhelos, las peticiones, las necesidades que puedan tener las diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, estimamos que estos consejos descentralizados de Consejo de Ministros parece que responden más bien a una propaganda política del gobierno del señor Castillo, a efecto de levantar su imagen y de levantar la alicaída aprobación ciudadana que tiene. Consejos de ministros que por un lado le cuestan al pueblo peruano más de 15 millones por cada uno de ellos, y que se ha convertido simplemente en una mesa de partes de recepción de reclamos, de promesas incumplidas, y que finalmente más parecería que el presidente Castillo esté en campaña que gobernando nuestro país. Creemos que simplemente no se efectiviza las promesas que se han realizado, ni siquiera tienen actas de los consejos de ministros descentralizados, y una vez que se retiran del lugar que visitan, se olvidan absolutamente de todas las promesas que se hicieron en la región específica en la cual se ha realizado. En el fondo, a criterio nuestro, simplemente son propagandas políticas para levantar el alicaído apoyo ciudadano del presidente Castillo, y en nada abonan y no solucionan a los grandes problemas que aquejan a nuestro país, que pasan más bien por el nombramiento de ministros sin capacidad, de funcionarios de alto nivel que no reúnen los requisitos y que lamentablemente no están cumpliendo el rol básico de cualquier funcionario servidor público, que es trabajar para el bienestar común, para las grandes mayorías, y no estar inmersos en permanentes actos de corrupción que en 10 meses de gobierno definitivamente han salpicado y seguirán salpicando
al presidente Castillo y a su entorno más cercano. Recordemos que su ministro favorito, el señor Silva, se encuentra en este momento prófugo de la justicia porque está dictado una prisión preventiva en su contra por los gravísimos actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que según 2 hasta 3 colaboradores estarían liderados como organización criminal por el presidente Castillo. Tenemos el caso de Bruno Pacheco, su secretario personal, a quien se le encontró $20,000 en el baño y que indican otros colaboradores que se trataría de los montos que pagaban los militares y policías para los ascensos. Situación absolutamente grave, y si a ello le sumamos el señor Samir Villaverde, los sobrinísimos que está preso, que también era uno del entorno más cercano del presidente Castillo, los sobrinísimos de él, que también uno de ellos está con prisión preventiva, nos damos cuenta que lamentablemente hay muchísimos indicios objetivos reveladores de que no se estaría gobernando por las grandes mayorías, sino más bien para beneficiar a un pequeño grupo cercano al presidente y lamentablemente con visos de actos de corrupción. Sin embargo, todo ello que usted ha recopilado, el tema de la corrupción a nivel del gobierno, se pretende a través de una ley presentada por Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, que lo ha presentado al Congreso, que trata de crear el delito de difusión de la información reservada en la investigación penal. Un aspecto muy frondoso, digamos así, en el nombre, pero que al final de cuentas de lo que pretenderían sería de que no se opine sobre lo que se está investigando. Definitivamente es un despropósito, es un proyecto de ley inconstitucional, y lo único que pretende es blindar al presidente Castillo de su entorno más cercano para evitar que la prensa independiente pueda conseguir documentos reales que vinculan con gravísimos actos de corrupción. Este pedido del Ejecutivo, liderado en este caso por el señor Aníbal Torres Vázquez, definitivamente no puede pasar. Yo creo que la prensa y la ciudadanía libre, los demócratas, tenemos que rechazar cualquier intento de coartar la libertad de expresión, porque lo que no quieren es justamente que se les revele estos gravísimos actos de corrupción que intentan intimidar a través de este proyecto de ley, que quieren que sea ley, para efectos de sancionar a quien pueda, a través de trabajos de investigación serios, revelar situaciones tan adversas como las que estamos viendo. Además, es un tema inconstitucional, porque ¿cómo podrían operativizar esta propuesta si es que el periodista tiene derecho a guardar reservas sobre su fuente? Es decir, ¿cómo lograrían vincular a quien habría facilitado eventualmente la información que es reservada? Situación que definitivamente no está explicada ni se va a poder explicar, y lo único que se pretende es coartar a la prensa independiente, coartar la libertad de expresión y obviamente tapar los gravísimos actos de corrupción, situación que claramente tenemos que rechazar, evitar y pedir al Congreso que archive liminarmente este proyecto de ley por el despropósito, por ser inconstitucional y porque lo que se quiere es impunidad. Sin embargo, este proyecto de ley unifica a todos los partidos en el Congreso. Esa es la verdad, ¿no? Y ese es el peligro que se tiene, porque todos los que están representados en el Congreso, todos sus principales líderes, están involucrados en estas investigaciones, ¿no? Por actos de corrupción. Bueno, definitivamente, a ver, el tema pasa por lo siguiente. El Código Procesal Penal, vigente ya en todo el país, el decreto ejecutivo 957, establece a través del artículo 324 que la investigación preparatoria es reservada o tiene publicidad interna, es decir, que solo deben tener acceso a la misma las partes procesales debidamente acreditadas. Ese es, digamos, el entorno del cual sale ahora este proyecto de ley, que en realidad lo que quiere es coartar la libertad de prensa, y eso tenemos que decirlo claramente, y la libertad de expresión. Lo lamentable en el Congreso es que los líderes de los partidos que llegaron, pues definitivamente están vinculados a actos de corrupción, y creo que son ídolos en muchos casos, ídolos de barro. Recuerdo al señor Acuña, que no creo que sea el modelo de líder o de persona o de empresario o de político que queramos mostrar en nuestro país y decirles a nuestros hijos o a los muchachos que copien como modelo, que sean como él. Sabemos de los temas por los cuales está investigado, hay varios temas. El último es cuando salió
a tratar de tapar y de santificar esta denuncia de plagio de tesis del presidente Castillo y su esposa, situación absurda. Lo mismo pasa con el señor Luna Gálvez de Podemos. Tenemos el problema de los niños de Acción Popular que han destrozado un partido político de antaño en el cual su jefe fue 2 veces presidente del Perú, el arquitecto Belaúnde. Estos niños de Acción Popular definitivamente tienen una actuación nefasta para la política peruana y para el gobierno de Acción Popular, y secundados en algunos casos por otros políticos también de Acción Popular que creo que han dejado muy mal parado a este partido. A ello le sumamos los líderes de izquierda. Tenemos a Verónica Mendoza, que pase lo que pase, va a apoyar al presidente Castillo, y eso creo que no debe ser, no es una situación seria. Si hay situaciones anómalas, inconstitucionales o delincuenciales, hay que apartarse y denunciarlas, ¿no? Pero ese es el entorno que tenemos en este momento en el Congreso de la República, y yo creo que la prensa libre y la ciudadanía organizada tiene que expresar su rechazo absoluto a este proyecto de ley, proyecto de mordaza, que lo único que quiere hacer es coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa, para tapar los gravísimos actos de corrupción que salpican al presidente Castillo en su mayoría, pero también a miembros del Congreso de la República, conforme hemos mencionado anteriormente. Ahora, y dentro de este marco de transparencia, ayer la Comisión de Fiscalización fue a Palacio de Gobierno con el propósito de tomar las declaraciones del presidente. Para ello ya los abogados habían adelantado opinión señalando de que el presidente no los iba a recibir, y al final de cuentas se ha generado este impasse con la comisión. No tiene potestad la Comisión de Fiscalización como para presionar o en todo caso volver nuevamente a convocar al presidente, o el presidente, amparado en el artículo 117 de la Constitución, puede hacer y deshacer acá en el país. Claro, lo que tenemos que entender es que el diseño constitucional es un diseño presidencialista, donde se privilegia la figura del presidente de la República, y obviamente como representante del Poder Ejecutivo. Entonces eso genera que sea muy difícil obligarle, que sea muy difícil combinarle, incluso muy difícil retirarlo del cargo, pese a temas tan graves como los que tenemos en este momento. Pero la nueva convocatoria por parte de la Comisión de Fiscalización es una potestad que tienen y podrían hacer. Sin embargo, hay que considerar que la declaración de una persona es un derecho a expresarse, un derecho a levantar los cargos, un derecho a pronunciarse sobre las pruebas o aquello que haya podido recabar la Comisión de Constitución. Si no desea ejercerlo, pues bueno, renunció a ese derecho y el presidente Castillo tendrá que someterse a los resultados de esta investigación, que yo creo que ya van fundamentando en realidad una incapacidad moral por la situación gravísima de los actos que lo vinculan, porque miente todos los días. Por ejemplo, dijo que se iba a someter a todas las investigaciones, que iba a recibir a la Comisión de Fiscalización, que iba a declarar. Pasan unos días y simplemente hace una situación totalmente contraria y sin ningún fundamento más allá del que dio su abogado, en el sentido de que ya se habría adelantado opinión. Situación gravísima pues para un presidente que en realidad quiere el oscurantismo, no quiere que haya investigaciones, quiere gobernar en la sombra. Recordemos cómo iba a Zarratea con un gorrito, ahí sí se quitaba el sombrero, y lo que quería en realidad era pues gobernar fuera de Palacio de Gobierno, porque no quería control. Hasta el día de hoy, pese a que dijo que iba a remitir la relación de las personas que visitaban, nunca la remitió. Ese es el gran problema. Súmale a eso que van más de 120 días sin declarar a la prensa. Y eso es lo que tenemos que reclamar. No puede haber un presidente ausente, un presidente que no quiera contestar, que no quiera contrastar y que no quiera explicar al país estos gravísimos actos de corrupción que lo vinculan. Lo grave es la gente que lo protege, estos partidos del Congreso que lo protegen en este momento, y que obviamente ha garantizado la impunidad en muchas de las decisiones que se tengan que dar. Y ahí tenemos el caso y las denuncias de los niños de Acción Popular, llamados así porque eran muy obedientes, nunca decían no a nada, pero lo único que pedían era, según Karenín López, una serie de prebendas en diferentes ministerios para darle trabajo a la gente
de su entorno más cercano, situación absolutamente lamentable y que también tenemos que decirlo en voz alta y rechazar conductas de ese tipo, porque creo que le hacen tanto daño al país, nos quitan mínimo de moralidad y de honestidad que deben tener los funcionarios y servidores públicos y nos dejan con un presidente que no habla, que miente todos los días, que no cumple su palabra y que finalmente creo está demostrando ineptitud para gobernar, ineptitud para elegir un grupo de trabajo que le pueda ayudar a liderar el país, y creo que esta ineptitud, si se mantiene, va a quebrar a nuestro país, y los que más van a sufrir justamente van a ser los sectores mayoritarios, el pueblo que tanto se llena la boca del presidente Castillo, que hoy en día ya ven una situación de caída en sus ingresos por la inflación que se da en nuestro país, por el incremento incesante del índice de los precios al consumidor, por el incremento de la gasolina y porque lamentablemente el país está parado. Por ejemplo, el tema de los fertilizantes. Tercera convocatoria que se cae porque están vinculados a actos de corrupción de aquellos funcionarios que ha elegido el Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Castillo. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados? El sector agrario, sector empobrecido en nuestro país, y que eso va a tener un replique en el incremento de los precios de estos productos de pan llevar en los ciudadanos. ¿Quién es el que más sufre? El que menos tiene. Entonces, hay una situación perversa en realidad en esta actuación. Yo creo que el poblador de a pie ya tiene que ir tomando un partido y exigir, al margen de la cuestión ideológica, exigir que se gobierne de una manera eficaz y eficiente para enfrentar los grandes problemas que en este momento afronta nuestro país. Ahora, estamos ya a 11 meses del gobierno del presidente Pedro Castillo. Los resultados son para discutirlos, o sea, muy pocos. Lo que más hay son promesas, radiografía de la situación que tiene nuestro país a nivel de educación, salud, carreteras, etcétera, aspectos que ya de una u otra manera ya lo conocemos, ¿no? Pero soluciones no se ven, ¿no? Ni a mediano ni a corto plazo, y la pregunta es hasta cuánto puede aguantar el pueblo dentro de estas circunstancias, cuando todavía no viene lo peor. Recién está viniendo lo peor con el incremento de la gasolina y de los alimentos que seguramente se van a poner por las nubes en los próximos días. No solo el pueblo, sino también el Estado y los recursos que pudo ahorrar durante muchos años, que ya se están agotando con tanto bono que regala y que entrega porque nunca lo consiguió. Eso hay que tenerlo claro. El pueblo peruano lo que quiere es trabajo, no quiere migajas. Claro. Quiere que haya un entorno sano de crecimiento donde pueda haber un mercado laboral que le permita desarrollarse. Es lo que quiere el peruano. El peruano es luchador, el peruano es trabajador, al peruano no le gusta estirar la mano, pero además ya se están agotando estos montos, y creo yo que ahora que también ya se anunció la cuarta ola de la COVID-19, se anuncia que ya se encontró el virus de la viruela del mono en nuestro país, que van a incrementar problemas de salud en el país, va a ir generando una desintegración de la sociedad en nuestro país que puede desencadenar en cualquier situación, incluso violenta, que podría afectar el Estado democrático. Lo que preocupa es que parecería que desde el gobierno justamente quieren crear ese clima político para poder cerrar el Congreso, para poder gobernar con autocracia, para no dar cuentas a nadie, menos a la prensa a través de estas leyes, y obviamente perpetuarse en el poder, como han hecho otros partidos de izquierda que se conocen en temas cercanos. Tenemos el tema de Bolivia, tenemos Argentina, tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, donde los líderes de izquierda, incluso guerrilleros en su momento, lo que han hecho es cambiar las constituciones para perpetuarse en el poder, y tienen leyes muy parecidas a esta que ha presentado Aníbal Torres Vázquez para coactar la libertad de prensa y de expresión. Tenemos que rechazar esta situación, porque si no hay libertad en nuestro país, no va a haber democracia, y si no hay democracia, no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, el pueblo se va a empobrecer radicalmente, como ha pasado en otros países. Bajo su lógica, la pregunta sería, bueno, y entonces, ¿por qué la gente sigue votando por izquierda? En Colombia ha ganado la izquierda. En estos momentos, mayoritariamente las encuestas lo dan a Lula como posible nuevamente en la presidencia en el Brasil, teniendo estos antecedentes que usted señala. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el pueblo de América Latina? Ese es justamente el drama de América Latina, no saber escoger.
Y yo creo que sí, los sectores de izquierda a través del Foro de Sao Paulo hicieron un buen trabajo articulado en todos los países de América, de Sudamérica y Centroamérica, para plantear una forma para llegar al poder, sea como sea, y después establecer temas similares para poder lograr quedarse en una autocracia, una dictadura. Es una situación de trabajo que creo que la izquierda lo ha hecho muy bien, y los sectores democráticos que estaban más pensando en situaciones individualistas no se dieron cuenta de esta amenaza que hoy día se cierne sobre América Latina y que puede terminar empobreciéndonos. Ahora, en Brasil es bien discutible el tema de que Lula gane. Hay encuestas y hay situaciones todavía muy heterogéneas. Creo yo que no es tan seguro que gane en Brasil, pero sí es verdad que se está viviendo un verano de izquierda, o una primavera de izquierda en América Latina, pero que en todos los países donde han entrado, lamentablemente, es de generar riqueza. Lo que han generado es el empobrecimiento del pueblo y de las clases más necesitadas, bajo un sesgo político, que bueno, quien mantiene esa situación tendrá también que asumir las consecuencias de la. Claro, pero también la derecha tiene que ser consecuente, pues, ¿no? Reclama fraude, reclama que Castillo no ganó en forma limpia. Sin embargo, acá en la ciudad capital, distritos donde el voto es de derecha, como San Isidro, San Borja, La Molina, Surco, Miraflores, etcétera, el 30% no fue a votar el día de las elecciones, pues en la segunda vuelta. Entonces, ¿qué se reclama? O sea, no hay conciencia. Completamente de acuerdo. Ese es el problema, ¿no? Completamente de acuerdo. La clase media alta y la clase alta, desde sus balcones de oropeles, empezaron a mirar el Perú hacia abajo. Hoy día están preocupados, pero siguen en la comodidad de sus casas, en sus casas de playa, en sus casas de campo, mirando desde lejos, comentando por redes, sin hacer ninguna acción concreta que pueda significar justamente la democracia se ve plasmado en la elección con el voto, pues, ¿no? Acá uno se gana por voto, no por golpe de estado, ¿no? Y si la gente no va a votar, ¿qué se puede hacer, ¿no? Completamente de acuerdo. Mira, yo creo que ahora reclamo a estos sectores de derecha que dejaron pasar. Vienen las elecciones municipales. A nadie le interesan las elecciones municipales en estos momentos. Pero de este tema justamente surge digamos, la desidia y la desintegración de las instituciones que se dio en nuestro país desde el gobierno de Alberto Fujimori, que se dedicó a destrozar los sindicatos, los partidos políticos. Hoy en día no hay partidos políticos en el Perú, son agrupaciones de personas interesadas en llegar al poder a determinados fines, muchos de ellos no tan santos, ¿no? Y justamente lo que se reclama hace mucho tiempo es una verdadera reforma electoral en nuestro país que permita consolidar los partidos políticos como debe ser en cualquier democracia, pero esta propaganda permanente contra los partidos políticos caló tanto en la sociedad que cualquier apoyo, cualquier reforma que se quiera dar a los partidos políticos pasa por un rechazo generalizado que está siendo aprovechado en el Congreso para no avanzar en la reforma electoral que tanto necesitamos. Por otro lado, no hay reforma electoral. El Perú es un país que lamentablemente tiene un serio déficit en lo que es educación de todos los niveles, y eso se trasunta en estas decisiones que definitivamente la gente no se da cuenta cuánto impacto puede tener en su vida. Y mientras tengamos, y voy a decir con una situación que de repente no va a caer mucho a la gente, mientras sepamos más de fútbol que nuestros derechos, vamos a seguir padeciendo estos problemas. Mientras los jóvenes sepan más de esto es guerra, de estos programas reality, que de sus propios derechos, vamos a seguir teniendo estas elecciones en las cuales cualquiera podría ser elegido y al margen de sus capacidades o aptitudes mínimas para poder gobernar. Ese es el drama de nuestro país en este momento. Y ahorita le están poniendo velitas a Ricardo Gareca para que se quede. ¿Para que se quede a hacer qué? Como si hubiera hecho una gran labor acá, y si no le quitaban los 3 puntos, nosotros no hubiéramos ido al Mundial de Rusia. No ha sido por mérito propio de una estrategia. El problema está que acá en el Perú estamos acostumbrados a no decir la verdad. Estamos acostumbrados a decir las cosas a medias. Y nos gana la hora, doctor. Muchas gracias. Algo más si quiere terminar.
Bueno, hacer un llamado a toda la población para que mantengan las medidas sanitarias mínimas de seguridad, como el uso de los barbijos, el distanciamiento social, lavado de manos, que nos viene una cuarta ola. Ya Depende de nosotros. Por eso creo que depende de nosotros evitar el colapso del sistema de salud, que sigue siendo precario. Y finalmente decirles a todos que la política del país nos atañe a todos y cada uno de los peruanos, y que tenemos que fijar una posición clara para poder lograr que nuestro país rectifique aquello que se está haciendo mal, y ojalá podamos tener un poco de tranquilidad política en los próximos meses. Y ya se vienen las elecciones municipales y regionales. Por favor, mediten en su voto, piensen e investiguen a quién le van a entregar este encargo ciudadano que significa votar por alguien en una democracia. Muchísimas gracias. Gracias también con el doctor Ramiro Alatrista Muñiz. Hemos dialogado con él sobre estos temas de importancia nacional. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.